Antes de empezar, cabe destacar que el past perfect, pasado perfecto, es una acción que inició en el tiempo pasado antes que otra acción que está en tiempo pasado. Sin más nada que decir, let's begin with the class. Vamos a comenzar con la clase. La frase we had no lover each other, que significa en español no nos habíamos amado, se forma con un tiempo verbal en pasado perfecto que se forma con el pasado del verbo había, que en inglés sería had, agregándole not para que sea una oración negativa. Tiene como verbo auxiliar had y como verbo principal love. Ahora bien, vamos a explicar un ejemplo de past perfect. She es un pronombre personal. Had es un verbo irregular auxiliar to have en pasado. Eaten es un verbo irregular principal en pasado participio. In es una preposición de lugar. McDonald's es un sustantivo propio. Esta frase contiene dos noun phrases y dos verb phrases. Los noun phrases son she y McDonald's y los verb phrases son had e eaten. Hello class, my name is Carla Urbina. El día de hoy haremos una oración afirmativa en pasado perfecto y explicaremos su estructura. The past perfect is a time before the recent past. Repeat in Spanish. Repito en español. El pasado perfecto es un tiempo anterior al pasado reciente. Observemos la oración. We had gone to the park. In Spanish. En español, nosotros habíamos ido al parque. Su estructura sería we, sujeto, had es el auxiliar de la oración. El verbo auxiliar had. Go es el verbo en participio pasado, es decir, la acción. To the park es el complemento de la oración. Muy bien. Very good. See you next class. Nos vemos en la próxima clase. Hi, welcome to this class. My name is Chemuel Olivieri. A continuación hablaremos sobre el pasado perfecto, que en inglés sería past perfect. El pasado perfecto se utiliza cuando un individuo quiere indicar una acción, suceso, entre otros, que inició en el pasado, es decir, que explica aquello que ya ocurrió en el pasado más allá del mismo. Ahora bien, la oración que realizaremos es la siguiente. We hadn't gone to the park, que a su traducción sería no habíamos ido al parque. Ya que la oración está en negativa, se le puede agregar not, la cual podría ser had not. O también se podría decir, la cual está en pantalla, hadn't. Ya que cualquiera de las dos formas que se coloquen en la oración no cambia el objetivo de la misma y muestra lo que deberíamos afirmar a una pregunta o X cosa, la cual no es cierta. Hi, now it's my turn to explain you this speech and interrogative form. Hola, ahora es mi turno de explicarles esta oración en forma interrogativa. Tenemos esta oración. We had gone to the park. Ahora vamos a pasarla a la forma interrogativa. Lo que hay que hacer es mover el verbo had a donde está we y el pronombre we a donde está had. Y al final agregarle el signo de interrogación. Quedaría así. Had we gone to the park? Y tenemos que usar esta estructura. Siempre que vayamos a usar una oración interrogativa en pasado perfecto, tenemos que utilizar esta estructura, la cual es verbo auxiliar had, más sujeto, más verbo en pasado participio, puse que es principal porque en sí es principal, más complemento, más el signo de interrogación. Para responder estas preguntas podemos utilizar las oraciones que usaron mis anteriores compañeros o simplemente responder yes, we had o no, we had. O si no responder yes y no, aunque bueno, yes y no sonaría un poco frío y cortante para las personas. Past Perfect Affirmative, pasado perfecto afirmativo.
is a form of this perfect past that initiated with the verb assistant. Es una forma afirmativa del pasado perfecto que se forma con un verbo auxiliar. Function that follow prior to is started it. Como por ejemplo la siguiente oración que su estructura es subject more, auxiliary for more, very en past participle. Prior they had studied English before they went to London. Ellos habían estudiado inglés antes de irse a Londres. They was eager to have that one that had that is mean there here we have, el cual esto have que quiere decir have que significa había, habías, habíamos. Is mean there here we have forward with the past participle the ere verb regular. Vacating, seguido con el pasado participio de un verbo regular e irregular. On the verbs regular a story for lover the root generare effort bed in past. En este caso, con el verbo regular estoy siguiendo las reglas generales agregando el ed para convertirlo en pasado. They didn't or did not study English before they didn't go to London. En este audio voy a explicar acerca de esta oración que está en pasado simple negativo. En esta oración tenemos a continuación lo que es cada explicación de cada palabra en la oración. Número 1, they, que es el pronombre del sujeto. Después tenemos didn't, que es el verbo auxiliar en negativo. Después tenemos study, que es el verbo transitivo. Después tenemos English, que es el sustantivo común. Después nos encontramos con la palabra before, que es el adverbio de tiempo. Después, otra vez nos encontramos con they, que es el pronombre del sujeto. Nuevamente con didn't or did not, que es el verbo auxiliar en negativo. Después nos encontramos con el verbo transitivo go, la palabra go. Después encontramos to, que es la preposición del modo. Y por último tenemos London, que es el sustantivo propio. Noun phrase, o sea, las frases de sustantivos son English and London. Y los verbos son study and go. De este análisis en pasado simple negativo se explica la estructura. Cuando es pasado simple negativo, se usa el auxiliar did, tanto en la afirmativa, que es el verbo do en pasado, do, did, y como es negativo se va a utilizar el didn't or did not, más el verbo sin necesidad de modificarse, porque si yo modifico el verbo, estoy cambiando el tiempo verbal. Entonces vendría siendo en pasado simple negativo, they didn't study English before they didn't go to London. Estoy reemplazando a mi compañero Adrián ya que él no puede grabar su audio. ¿Ellos estudiaron inglés antes de ir a Londres? Had they studied English before they went to London? Esta oración estaría formulada por la estructura auxiliary más subject más past participle verb más complement, donde el auxiliary sería had, refiriéndose a haber hecho algo en pasado. El sujeto sería they o ellos. El verbo en past participle sería studied o estudiaron. Y el complemento sería conformado por dos verbos en simple past, como lo son before o antes, y went o fueron, además del complemento English como adjetivo. They refiriéndose de nuevo a ellos, y to London indicando la ubicación referente, y el verbo went o fueron. Ya después de haber visto todo esto, podemos concluir que el past perfect, pasado perfecto, es una forma de comunicarnos con los demás. Y esta clase nos va a ayudar a expresarnos bien, a no cometer errores al expresarnos de esta forma. Esta es toda nuestra presentación. Muchas gracias.